Agosto 15. De la queja al agradecimiento. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2 del 14 al 15. El antiguo Israel tuvo momentos grandiosos: cruzar el Mar Rojo, entrar a la tierra prometida, el reinado del rey David y mucho más. Pero los israelitas también llegaron a ser un desastre en muchos momentos. Piensa en lo que hicieron justo después del éxodo. Habían visto las maravillas del Señor, habían sido redimidos de la esclavitud en Egipto y liberados de la tiranía y la servidumbre. Después de todo lo que habían visto, debían haber estado marcados por la alegría y la gratitud. Pero no muchos después de salir de Egipto, toda la comunidad se quejó de la comida y la bebida y también del liderazgo y las motivaciones de Moisés y Aarón. Éxodo 16 del 1 al 9. El pueblo de Dios no dio buen testimonio en esa ocasión. Siglos más tarde, Pablo escribió al pueblo de Dios en Filipos para evitar un fracaso similar, diciéndoles: hagan todas las cosas sin murmuraciones. Filipenses 2:14. Quería que sus lectores comprendieran que la manera en que hacían algo era tan vital como lo que estaban haciendo en sí mismos. En cuanto a ellos, y también para nosotros, es posible que hagamos lo correcto, pero con un espíritu sin alegría y que es perjudicial para todos los que nos rodean. Pedro incluyó una instrucción similar en sus cartas: sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9. Podría haberlo dejado él: sean hospitalarios los unos para con los otros. Perdón. Y ellos y a nosotros les habría resultado más fácil seguir la instrucción. Pero las palabras sin murmuraciones muestran cuánto comprendía Pedro en la naturaleza humana. A Dios no le preocupa la mera realización de hospitalidad o cualquier otra buena acción, sino la disposición de nuestro corazón al llevarla a cabo. Podemos pensar en todo tipo de ejemplos en nuestras vidas, ¿cierto? Tal vez tengas un adolescente en tu casa que hace sus quehaceres con un corazón sin alegría. Quizás tenga un compañero de trabajo que, al parecer, solo pueden completar una tarea después de quejarse. O tal vez el ejemplo seas tú, quejándose en silencio de la vida que Dios te ha dado o de los actos de servicio a los que Él te ha llamado. La triste realidad es que a menudo nos parecemos más a los israelitas de lo que queremos admitir. También olvidamos la gran salvación que Dios ha obtenido para nosotros y también preferimos determinar el curso de nuestras vidas en lugar de entregarnos confiadamente a Dios. Sin embargo, Pablo nos dice que cuando hacemos las cosas sin quejarnos, Dios nos está haciendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. Filipenses 2:15. Cada vez que resistimos la oportunidad de quejarnos, es evidencia de que Dios nos está transformando. Hoy recuerda la forma en que Dios te libró a través del mar de tu pecado y condenación, llevándote al otro lado, a la tierra sólida de la salvación en Cristo. Ni merecías ni lograste tu redención, al igual que Israel. Luego reconoce las maneras en que vives tus días con queja en tu corazón y ora para que Dios te sorprenda tanto con su gracia que tus quejas contra Él sean reemplazadas por una gratitud que lo alabe. Para profundizar, Salmo 95. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Que se acaban de conectar. El devocional de hoy, como le llama nuestra hermana Estela, tiene por título De la queja al agradecimiento. El texto base está en Filipenses 2, 14 al 15. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La queja. Vivimos en una generación, mis hermanos, que ha elevado la queja a niveles descomunales. Nos quejamos del clima, del gobierno, de la economía, de la situación, de la iglesia. Y lo más triste es que dentro de la iglesia, la misma hombres y mujeres que decimos ser hijos de Dios, que confiamos en Dios y que dependemos en Dios, nos quejamos con todo. Nos quejamos de la familia, del matrimonio que tenemos, de los hijos que Dios nos dio, del trabajo que tenemos, absolutamente de todo.
Hermanos, y esto se ha convertido como una mentalidad como normal. Pero permítanme decirles algo, y contundentemente, la queja no es inofensiva. Es un pecado que revela un corazón incrédulo. Mira lo que dice Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres. Pablo, que escribe Hebreos, está diciendo, sea vuestra manera de vivir. Y dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, Dios, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, que la presencia de Dios está con nosotros y en nosotros. Eso nos da la seguridad y la certeza de que siempre lo que pasa en nuestra vida, como viene de parte de Dios y que Dios es bueno, siempre será bueno, real, perfecto. Dice, y de la manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacer el hombre. Empecemos desde el punto de partida. Es un problema de incredulidad la queja y reta a Dios y ofende a Dios. Y vamos a ver a través del devocional cómo el pueblo de Israel, es lo que lee el devocional, fue un pueblo que murió en el desierto, después de haber sacado la libertad de Egipto, 430 años de esclavitud, y todos murieron en el desierto. ¿Por causa de qué? De la queja, base fundamental, incredulidad y dureza de corazón, porque las quejas nos llevan a una dureza de corazón de la mano de la incredulidad. Hermanos, mientras que el mundo se hunde en la amargura, el apóstol Pablo en Filipenses nos lanza un desafío radical desde una cárcel en Roma. Haced sin murmuración contiendas. No olviden que esta carta fue escrita Pablo metido en una cárcel. No es un hotel 5 estrellas. Y no se está quejando. Incluso la carta a los Filipenses dice 16 veces, regocijaos, regocijaos en el Señor. Y está en una cárcel por causa del Evangelio. Quizás pasando necesidades, frío, hambre, golpes, malos tratos. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo, regocijaos en el Señor. Y está hablando a la gente en Filipos. No se olvide que Filipos es una iglesia que fue plantada en Filipos, era una comunidad, la gran mayoría de militares y exmilitares, era como una guarnición romana. Casi la gran mayoría de gente que era en Filipos era parte del ejército romano o tenía algo que ver. Entonces esta gente era orgullosa, porque está hablando también del orgullo en el capítulo 2, pero también está hablando de que no murmuren, de que hagan las cosas sin contienda, de que vivan agradecidos con el Señor. Y habla también de que piensen de la manera correcta acerca de Dios y todo lo que Él da. Y nosotros estamos pensando de una manera incorrecta en lo que Dios provee. Y eso ofende, peca contra Dios. Entonces, ¿cómo puede alguien que está encadenado escribir sobre gozo y gratitud? Porque Pablo entendía algo que nosotros hemos olvidado. El agradecimiento, y escuchen esto, mis hermanos, no depende de las circunstancias. Tu agradecimiento no depende de que todo esté bien en tu vida, que tengas la nevera llena, que no estés enfermo, que tengas todo lo que tú deseas. No, sino de la naturaleza de Dios, sino del carácter de Dios, que Dios es bueno, que su voluntad es perfecta, que Dios es todopoderoso, que siempre está en control. Thomas Watson, un puritano, dijo, el hombre que murmura acusa a Dios con sus labios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Acusó a Dios de injusto, de no tener cuidado de ellos. Yo quiero que se imaginen un barco en alta mar, cargado no con mercancías, sino con sacos de piedra. Cada queja es una roca que lo hunde más en las aguas de la amargura y el descontento. Así navega el alma que no es gobernada por el contentamiento y por la provisión que Dios siempre da. Y esa alma es gobernada por la lengua, por la murmuración, por la queja y lo lleva a la amargura. Mis hermanos, hoy confrontaremos un pecado que muchos minimizan, incluyéndome, pero que envenena con raíces profundas. La queja no es un hábito inocente, sino un desafío al gobierno amoroso de Dios. Pablo en Filipenses capítulo 2 nos muestra cómo el agradecimiento es la evidencia de un corazón rendido a Dios. Como decía inicialmente, vivimos una cultura que premia el descontento. Redes sociales, noticias, conversaciones giran en torno a lo que nos falta. Pero el apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, nos desafía con palabras radicales. Hace todo sin queja ni contiendas.
¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que podamos vivir una generación perversa en un mundo caído, donde todo está en contra de nosotros sin quejarnos? Mire el paradigma. Todo está en contra de nosotros. Vivimos en un mundo caído, en una tierra que no es nuestro mundo. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Cómo hacemos para vivir no quejándonos? Pues puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no desmaye. Porque cuando nos animamos, obviamente nos quejamos. ¿Y qué es el desánimo? Pues incredulidad. ¿Cómo transformar nuestra queja en gratitud? No como un simple cambio de actitud, sino como un acto de adoración que glorifica a Dios. Vamos a explorar este pasaje tres partes. Primero, el pecado de la queja, versículo 14. Segundo, el propósito de la gratitud, versículo 15, primer punto. El impacto de la vida agradecida, tercer punto. Entonces veamos el pecado de la queja. Hace todo sin contiendas. La queja es un síntoma de incredulidad, como decíamos inicialmente, mis hermanos. Cuando nos quejamos, cuestionamos la soberanía y la bondad de Dios. Mire lo que dice Números 11:1 con el pueblo de Israel. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Esta actitud de incredulidad y de queja los dejó en el desierto sin disfrutar de la tierra prometida. Mire lo que nos dice Hebreos 13:7-11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, estamos hablando de hoy, y no se les olvide que la palabra de Dios es eterna y también es atemporal, es decir, que no fue para el pasado. Es el mismo ayer y siempre. Lo mismo su palabra, es hoy. Si oyeres hoy su voz, es decir, a todos nosotros, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Este pueblo vio ahí la obra de Dios 40 años, vio cómo sacó Dios con mano poderosa a su pueblo de la esclavitud de Egipto, con 10 plagas, o sea, con 10 señales portentosas, con una máxima que fue el día de la Pascua, que estableció la Pascua, la muerte de los primogénitos, y les encima abrir el mar rojo, donde fueron bautizados. Y aún así están en el desierto, se quejan por el agua, se quejan porque no tienen carne fresca, se quejan por todo. ¿Y cuál fue el final? Y dice, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, y escuchen esto, siempre andan vagando en su corazón. Eso pasa con una persona que vive con queja, vagando en su corazón, es decir, vagando en sus pensamientos. Su mente no está enfocada en la gloria de Dios y quién es Dios y por qué lo ha salvado y para qué lo ha salvado. Y si no han conocido mis caminos, es decir, ¿quién soy yo? Por tanto, juré mi ira, no entraré en mi reposo. Y ustedes bien lo saben, han leído la Biblia, que esa generación no entró al desierto, incluyendo Moisés. Solo los menores de 20 años. ¿Se acuerdan que mandaron los espías a la tierra prometida, 12 espías, de los cuales de los 12, 10 se quejaron y llenaron de incredulidad, hicieron que el pueblo quisiera matar a Moisés, a Josué, a Caleb, porque de los cuales solamente Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, es decir, que no había queja. Ellos veían a Dios y sus promesas, confiaban en lo que Dios había hecho. Bueno, la queja como síntoma de un mal mayor, sin murmuraciones y contiendas. Es como la orden que da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué? Porque la murmuración nos lleva a la contienda. Estamos descontentos. La murmuración era el pecado de Israel en el desierto. Murmuraban y murmuraban de todo. Nada los tenía contentos. Imagine usted llover pan del cielo, maná, y estaban descontentos. Estaban cansados de comer maná. Luego les mandan codornices y están cansados de comer codornices. Hermanos, como dice un dicho por ahí, la buena vida mansa, la buena vida cansa y la mala mansa. Hay momentos en que Dios nos lleva a sus desiertos. ¿Para qué? Para que hemos de quejar y valoremos lo que Dios nos da todos los días. Mira lo que dice 1 Corintios 9, 10, 9 al 10.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, es decir, lo que está escrito en la palabra del Señor, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Aquí está hablando de cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. ¿Qué revela la murmuración? Revela nuestra rebelión contra la providencia de Dios. Cuando nos quejamos decimos de que Dios no sabe lo que hace, de que Él está equivocado, de que no nos da lo que realmente merecemos. Eso que nos lleva a la ceguera de la gracia. El murmurador olvida que hasta el aire que respira es un don de Dios, es un regalo de Dios. Todo lo que Dios te ha dado y tienes es un don de Dios, es un regalo de Dios. Aún está la enfermedad, aún está la escasez económica, aún está una crisis familiar, porque es que Dios está en control. Y Él está sustentando, guiándote, aunque muchas veces lo que estás viviendo es por tus decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios es fiel y sigue con nosotros, porque no se apartará de ti ni de mí. Él lo ha prometido que estaría con nosotros a pesar de nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra queja, a pesar de nuestra incredulidad, porque la presencia de Dios no depende de ti ni de mí, sino de Él que lo ha prometido. Y Él empezó una buena obra en ti y en mí, y Él la va a perfeccionar, pero vamos a sufrir, obviamente. Vamos quizás a amargarnos por estar quejándonos de tanta cosa, pero necesitamos despertar el día de hoy y decir, Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado, porque todo lo que me das es bueno, agradable y perfecto. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento, ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y decir, Señor, gracias. Gracias donde me has puesto. Gracias de lo que tengo. Gracias por mi familia, por el matrimonio que me has dado, por mis hijos, por el trabajo. Y despojémonos de esa actitud de queja. Los israelitas en el desierto murmuraron contra Moisés y en realidad estaban murmurando era contra Dios. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciarlos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Cuando tú murmuras contra tu esposo, estás murmurando contra Dios. Cuando murmuras contra tu hijo, estás murmurando contra Dios. Cuando murmuras contra la iglesia, estás murmurando contra Cristo. Si tienes algún problema con un hermano, habla con él. Soluciona eso, pero no murmures de él. ¿Tienes algún problema con el pastor? Habla con el pastor. Porque cuando lo haces contra Dios. La queja envenena a la comunidad. Pablo vincula las quejas con contiendas. Personas quejumbrosas siembran discordia, diciendo, si siguen quejándose van a tener problemas dentro de la iglesia. Es decir, había descontento, habían situaciones que no estaban manejando de la manera correcta. ¿Y qué nos dice Proverbios 6 al 19? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y esa palabra repartir despojos está hablando de murmurar en contra del prójimo. La queja nos roba el gozo. Filipenses es la epístola, el gozo, la alegría, pero fue escrita en una cárcel. Pablo eligió, escuchen esto, Pablo eligió agradecer en lugar de quejarse. ¿Qué vas a elegir tú hoy o a partir de hoy? ¿Seguir quejándote? Hago una pregunta, ¿has obtenido algo por tus quejas favorables para ti? No. Amargura lo que has tenido. Amargura lo que has tenido. Problemas en tu hogar. Problemas con tus hijos. Hermano, hermana, estemos contentos con lo que tenemos hoy. Porque lo que tienes Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. ¿Se acuerdan de Job? Yo tenía todo y le quitaron todo. ¿Y qué dijo él? Desnudo vine al mundo, desnudo me fui. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. No recibimos de Dios el bien y tampoco el mal. Y con todo esto no pegó con sus labios, no murmuró.
Job no murmuró. Job se mantuvo íntegro con lo que él sabía de Dios y solamente había oído de Dios. Solamente había oído de Dios. Por eso cuando lo vio, es decir, cuando Dios se le reveló quién era Dios, porque Dios nunca le contestó el por qué la prueba, sino el para que lo conociera, para que lo viera. Ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y en ceniza. Porque hablaba, mire, hablaba cosas que no comprendía, cosas maravillosas que no sabía de ti. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? En Filipenses, capítulo 4, del 11 al 13, dice el apóstol Pablo, cuando dice que decidió agradecer, mas no quejarse. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Mire, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por quién? Por Dios. Así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos cansamos de decir eso, y se volvió una muletilla para nosotros. Pero si entendiéramos la realidad de esa verdad, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dejaríamos de vivir desagradecidos con Dios, de vivir contentos con lo que tenemos, porque Dios nos ha dado todo, nos ha dado grandes promesas que serán cumplidas ya sea en este siglo o en el siglo venidero. Nos ha dado su presencia, nos ha dado su Hijo, como dará juntamente con él todas las cosas. Bueno, Dios es bueno, para siempre su misericordia. No perdamos de vista eso por las circunstancias que quizás no sean favorables a nosotros. Miremos a Dios en medio del desierto. Miremos a Dios en medio de la tormenta. ¿Recuerda a Moisés? Dios le dijo a Moisés, yo no voy a ir con ustedes porque este pueblo es murmurador, duro de corazón, duro de servir, porque les voy a consumir. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, si tú no vas, yo no voy. Yo no quiero la tierra prometida sin ti. Yo prefiero el desierto contigo. Abraham lo mismo, prefirió el desierto con Dios que la llanura del Jordán, donde arrancó a caminar Lot con su familia, porque él sabía que Dios lo estaba esperando en el desierto, porque Dios es Dios en el desierto, en la abundancia, en la escasez, en toda parte Dios siempre es bueno. Y el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros habitamos, hemos hecho morada, no porque nosotros queramos, por causa de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de esa verdad? La queja, un pecado disfrazado de inocencia. La queja es rebelión contra la soberanía de Dios, lo decíamos ahora. Un puritano, Jeremy Burroughs, dijo, Dios no debe explicaciones, pero sí da consolaciones. Qué hermosa esa frase, ¿no? Dios no debe explicaciones, pero sí da consolaciones. Él nos consuela porque Él es Dios de toda consolación. La queja cuestiona su sabiduría. Romanos 11, 33 al 34 dice, oh profundidad las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nosotros no podemos aconsejar a Dios, hermano. Nosotros no podemos mejorar los resultados de Dios. Dios es Dios. Eso pasa cuando venimos con un corazón lleno de queja. Destruye la comunidad, es decir, destruye nuestras relaciones interpersonales. Es lo que dice Richard Baxter, otro puritano. Una chispa de murmuración puede incendiar una familia, una congregación, una comunidad. Roba la paz. Hermanos, el agradecimiento, en cambio, es el sacrificio que abre las ventanas del cielo. Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Alabemos a Dios, aun cuando no entendamos. Como hizo Job, aunque se murió su familia, en un mismo día murió toda su familia. ¿Y qué hizo Job? Se bañó en polvo y en ceniza, es una actitud de duelo, rasgó sus vestiduras, se postró y adoró. Qué fuerte, ¿no?
No murmuró, no se quedó, sino que adoró a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que haces es bueno, agradable y perfecto, aunque me duela. Porque ese dolor, como dice Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Llegar a ser semejantes a Cristo. Bendito sea el sufrimiento. Bendito sea la enfermedad. Bendita sea la escasez. Bendita sea la prueba. Porque Dios lo está dirigiendo. Porque Dios está involucrado. Él dice que Él mismo perfeccionará. Pablo dice, estoy persuadido, estoy convencido del que comenzó la buena obra en vosotros, y la perfeccionará y la terminará hasta el día de San Jesucristo. ¿Dónde lo dijo? En Filipenses. Cuando tengan tiempo, estudian la carta a los Filipenses, para que vean cómo el Señor nos vuelve el gozo por medio de Jesucristo, en el ver esas verdades que transforman nuestra vida. Transforman de la queja al agradecimiento. Los israelitas murmuraron en el desierto y Dios los llamó rechazo a su autoridad. Números 14:27. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Cada vez que nos quejamos, estamos diciendo, Dios, no confío en cómo manejas mi vida. La queja destruye la unidad. Pablo vincula murmuraciones con contiendas. En la iglesia, una persona quejumbrosa es como un cáncer. Si no se trata, hace metástasis. ¿Han visto ustedes cómo un solo miembro amargado en la iglesia puede dividir una congregación? ¿Han visto ustedes cómo una persona amargada, llena de queja, divide una familia, un hogar, un matrimonio? La queja nos despoja del gozo. Pablo escribió Filipenses desde una prisión, pero la palabra gozo aparece, como decía inicialmente, 16 veces. ¿Cuál es el secreto? Agradecía en lugar de quejarse. Decidió a alegrarse en el Señor. Decidió a regocijarse en el Señor en vez de quejarse. El agradecimiento es la marca fundamental de un hijo de Dios. Dice, nos hace irreprensibles, no perfectos, pero sí creíbles a un mundo que no cuestiona, que cuestiona a Dios, a un mundo que no cree en Dios, a un mundo que alaba el dolor, que usa el dolor para conseguir likes en las redes sociales, seguidores. Hermanos, entendamos que la gratitud nos libera de la esclavitud, de decir porque a mí, y nos lleva, ¿para qué es esto, Señor? Romanos 8:28, ya lo dijimos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, el agradecimiento nos identifica como luminares. En un mundo oscuro, un corazón agradecido brilla como un faro. ¿Recuerdan a José? En vez de quejarse por todo lo que estaba pasando, estando en la cárcel, se convirtió en luz para el copero y el panadero. Génesis 46:8. Y vino a ellos José por la mañana. Mire, José está metido injustamente en la cárcel. Y está metido allá el copero y el panadero del rey. Y dice, y vino a ellos José por la mañana y los miró. Y aquí que estaban tristes. Hago una pregunta. Tú estás metido en una cárcel injustamente, sufriendo, vendido como esclavo. Y ve a otro más triste que usted y dice, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? O sea, quería ayudarles, quería servirles. Entonces ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Mire, fue a consolarlo. Este hombre no se quejó. Este hombre vio a Dios en medio de la cárcel. No vio la cárcel, sino a Dios gobernando las circunstancias en medio de la cárcel. Hermanos, el contentamiento o el agradecimiento es como un termostato que regula la temperatura. Nuestra boca puede enfriar o calentar el ambiente espiritual. Dice que el fruto de nuestros labios alimentará nuestro vientre. Cada palabra que tú hablas, vas a tener que recogerla y rendirle cuentas a Dios. Santiago 3:10 al 11 dice,
De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. El propósito de la gratitud, para que sean irreprensibles y sencillos hijos sin mancha. La gratitud nos hace irreprensibles, no perfectos, pero sí creíbles. Un corazón agradecido refleja confianza en Dios, incluso en las pruebas. Que dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. La gratitud, hermanos, nos simplifica la vida, nos simplifica la vida. Sencillos. Dejamos de complicarnos con lo que no tenemos y celebramos lo que Dios ya nos dio. Qué hermoso eso, ¿no? Celebramos lo que ya Dios nos dio. ¿Y qué dice Mateo 6:25? Y está hablando Cristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestros padres celestiales las alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideraos lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Si ve que se trata de incredulidad, la murmuración y el descontento. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, el mundo busca esto, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La gratitud, hermanos, nos identifica como hijos de Dios. El mundo se queja, los hijos de Dios adoran. Es nuestra marca distintiva. Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, es decir, murmurándonos con miedo, con dudas, no, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, como un diamante que brilla, más contra un fondo oscuro, nuestra luz resplandece cuando elegimos agradecer en medio de la oscuridad. El impacto de una vida agradecida, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La gratitud es un testimonio poderoso, mis hermanos y hermanas, en un mundo lleno de amargura. Cristianos agradecidos son como un faro de esperanza en medio de una generación perversa. La gratitud cambia nuestra perspectiva. No negamos el dolor, pero lo rendimos a Dios. Pablo alabó a Dios en la cárcel y el resultado fue un terremoto espiritual. Hechos 16, 25 al 26. Pero a medianoche, mire, Pablo está metido en la cárcel con Silas. Pero Pablo a medianoche oraba, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, mire, metidos en una cárcel y alabando a Dios. Y los presos los oían, es decir, eran luminares en medio de la oscuridad. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y ya saben la historia, que el carcelero de Filipos se iba a suicidar pensando que todos los presos se habían ido. Y Pablo y Silas gritaron, aquí estamos. Le predicaban el evangelio, él y toda su casa se convirtió. Fueron luminares en medio de la oscuridad. Bueno, la gratitud nos acerca a Cristo. Él, siendo Dios, no se aferró a sus derechos, sino que dio gracias en la cruz. Mira lo que dice Filipenses 2, 5 al 8.
haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, usted no ven a Cristo quejándose en el huerto de Getsemaní, solamente clamando a Dios. Padre, si te es posible, aparta en esta hora, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se quejó. Entonces estuve diciendo, Padre, ¿cómo voy a morir por estos hombres que no creen en mí? Pues estos hombres tan pecadores, tan desagradecidos, ¿no? Estando muriendo en la cruz, dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Hermanos, como los pájaros que cantan después de la tormenta, nuestra alabanza declara que confiamos en el que controla los vientos. ¿Cómo cambiar de la queja al agradecimiento? Reconozca que la queja como pecar. Es lo primero que tenemos que hacer. Confesémosla. Pidámosle perdón a Dios de todo nuestro corazón. Y decir, como dijo el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y con un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Practiquemos la gratitud deliberada. Llevemos un diario de las bendiciones y comencemos a escribir lo que Dios ha hecho por nosotros. Seguro que si hiciéramos eso, recordáramos todos los días lo que Dios ha hecho por nosotros, a cosas que cambiarían nuestra vida. Somos muy tendientes a olvidar los grandes prodigios que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos ha salvado, de quién nos ha salvado, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha guardado, cómo ha alimentado, cómo nos ha sanado. Y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Transformemos nuestras palabras. Antes de quejarnos, preguntémonos, ¿cómo puedo expresar esto con una acción de gracias? Como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18-20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire, cuando somos controlados, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, no con murmuraciones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que vamos a otros. La queja nace del enfoque en uno mismo. La gratitud florece cuando damos. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué dice Hechos 20:35? En todo os he enseñado que, trabajando así, se deben ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Concluyamos entonces, mis hermanos. ¿Cuál es el antídoto que cambia todo? Les voy a leer algo que encontré haciendo este devocional. Un misionero en África contó cómo después de que los ladrones robaran su casa, en lugar de maldecir, reunió a su familia y lloró. Gracias, Señor, porque nos dejaron la Biblia, porque tenemos salud, porque eres suficiente. Esta noche los ladrones regresaron, devolvieron lo robado y pidieron conocer a Dios. Qué fuerte, ¿no? Es lo que hace Dios. Es lo que hace Dios. ¿Qué vas a decir hoy? Decidir hoy. ¿Seguir viviendo en murmuración, quejándote, que no ha cambiado nada, antes ha empeorado las cosas? ¿O vas a decir entregarle al Señor lo que no comprendes, lo que te duele, lo que no puedes cambiar, lo que Dios sí puede cambiar? Mis hermanos y hermanas, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.